Elena no era una mujer común, ni siquiera cuando la tristeza tiñó cada rincón de su existencia. Era Elena, una mente brillante que en su día fue una de las voces más respetadas de la Universidad Federal de Paraná, experta en la adquisición del lenguaje infantil. Con artículos publicados que rozaban la poesía académica, sus días estaban llenos del bullicio de los pasillos universitarios, el aroma del café fuerte en las reuniones matutinas y la efervescencia de las mentes jóvenes sedientas de conocimiento. Para ella, la vida era un vibrante mosaico de descubrimientos y la alegría de ver el mundo a través de la mirada curiosa de sus alumnos y, más tarde, a través de la mirada aún más pura de su pequeña hija. Pero entonces, la vida, con su impredecible crueldad, deshizo este mosaico. En un abrir y cerrar de ojos, el fuego que devoró parte de la universidad pareció llevarse consigo no solo ladrillos y papeles, sino también el futuro que tanto le importaba. Poco después, la noticia más desgarradora que una mujer puede recibir: su esposo, su refugio, había fallecido. Y por si fuera poco, su hija, la pequeña luz que iluminaba su camino, fue devorada por un accidente que ni siquiera la lógica de Elena pudo descifrar. El dolor era un océano infinito y ella, hundiéndose sin aliento, lo abandonó todo: su carrera, la ciudad, los recuerdos. Buscó refugio en el anonimato de una nueva ciudad, donde el único sonido que podía soportar era el silencio y la única actividad que podía hacer era limpiar, una forma de purgar la suciedad del mundo que parecía haber manchado su alma. En esa nueva ciudad, Elena se convirtió en una figura, una sombra eficiente que recorría los rincones más olvidados de las casas ajenas. Encontró trabajo como limpiadora, una ocupación que, para muchos, sería trivial, pero para ella era un refugio. El silencio de las escobas y el ritmo repetitivo de la limpieza eran un bálsamo para su mente atribulada, permitiendo que los recuerdos dolorosos se disiparan, aunque solo fuera por un instante. Era un trabajo que exigía el cuerpo, pero liberaba la mente, y eso era justo lo que necesitaba para sobrevivir, para mantenerse en pie en un mundo que parecía haber perdido todos sus vibrantes colores, dejando solo matices de gris. Así fue como la vida la llevó a la imponente mansión Vasconcelos, un palacio de mármol y cristal que destilaba opulencia en cada una de sus estancias. Allí, el tiempo parecía seguir un ritmo diferente, dictado por la ausencia. El dueño, Eduardo, un hombre de negocios tan rico como ausente, viajaba más de lo que se quedaba, dejando la mansión a merced de un equipo de empleados casi invisibles. Y en el corazón de aquella gigantesca casa, había un niño, Caio. Un niño que se había convertido en un misterio para todos, un eco de silencio que llenaba los pasillos vacíos. Tras la muerte de su madre, Caio simplemente dejó de hablar y ninguna terapia, ningún costoso tutor privado pudo romper la barrera que había construido a su alrededor. Existía, pero no se comunicaba, prefiriendo la compañía de los libros en lenguas extranjeras, como si las palabras escritas tuvieran un consuelo que las palabras habladas habían perdido. En esa inmensidad de silencio e indiferencia, Elena, con su sensibilidad agudizada por su propio dolor, era la única que realmente veía a Caio. Para los demás empleados era solo el hijo del jefe, un chico extraño que vivía en su propio mundo. Para Eduardo era un problema que debía resolverse con las soluciones más caras del mercado, ignorando que la riqueza no compra lo que el alma necesita. Pero Elena, con la quietud de quien ya lo había perdido todo, notó su mirada fija en los libros en idiomas que parecían cómics. Su forma de encogerse en los rincones de la biblioteca, como un pequeño animal herido buscando refugio, y una melancolía que reconocía tan bien porque era la misma que la acompañaba día y noche, una pesada carga. Un día, mientras pasaba un paño suave por el estante de libros viejos de la biblioteca, Elena, casi sin pensarlo, cantó una vieja canción, una melodía italiana que su abuela solía cantar mientras amasaba el pan. Era una nana, suave y melancólica, sobre la luna y el sueño de los ángeles. La cantó para sí misma, un remanente de un tiempo que ya no existía, un dulce recuerdo que por un instante alivió la amargura.
Caio, escondido tras un enorme sillón con un libro ruso en el regazo, levantó la cabeza. Sus ojos, antes tan vacíos, parecieron captar algo, un sonido, una vibración que no había llegado a sus oídos en mucho tiempo, y por primera vez en mucho tiempo, un destello de curiosidad brilló. En los días siguientes, un cambio casi imperceptible empezó a flotar en el aire denso de aquella casa. Elena continuó con sus tareas, moviéndose con la misma discreción de siempre, pero ahora había un propósito añadido en sus gestos. No buscó la atención de Caio ni lo obligó a hacer nada, solo le ofreció el sonido, una melodía por aquí, un susurro por allá. Un día, mientras limpiaba la oficina, con la puerta de la biblioteca entreabierta, oyó un sonido. Un sonido que la hizo detener lo que estaba haciendo con el trapo suspendido en el aire. Era una vocecita, casi un suspiro, que provenía del lugar donde Caio siempre se escondía. Una sola palabra, suave como una pluma, luna. La palabra, pronunciada en italiano, era la misma que había cantado días antes en su canción de cuna. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una mezcla de sorpresa y una punzada de esperanza que hacía mucho que no la recorría. No se giró bruscamente ni hizo preguntas. Simplemente continuó con su trabajo como si nada hubiera pasado, pero por dentro un torrente de emociones la invadía. Esa palabra, tan pequeña y frágil, era todo un universo para ella. Significaba que Caio la escuchaba, que su silencio no era absoluto y que, tal vez, el dolor que habitaba en ese pequeño ser era tan profundo como el suyo y que ambos, de alguna manera inexplicable, se reconocían en ese espacio de vulnerabilidad y recuerdo. Era como si la palabra luna no se refiriera solo a la luna, sino a un rayo de luz tenue que comenzaba a perforar la oscuridad entre ellos. A partir de ese día, un patrón delicado y casi imperceptible comenzó a establecerse entre Elena y Caio. No era un diálogo convencional, sino una danza silenciosa de palabras lanzadas al aire y captadas con precisión instintiva. Al día siguiente, mientras Elena organizaba los libros en la biblioteca, resonó un susurro más audible. «Bonjour, Caio», dijo el chico, con la voz aún un poco vacilante, pero con una claridad que asustaría a cualquiera que conociera su mutismo. No la miró directamente, pero sus ojos, antes tan opacos, parecían buscar alguna aprobación, alguna señal de que iba por buen camino. Elena, sintiendo el peso de ese momento, respondió con un asentimiento casi imperceptible, una leve sonrisa que solo los ojos podían ver sin romper la magia de ese encuentro privado de Elena empezó entonces a ofrecer sonido como ella misma creía. No era una imposición ni una lección. Era como si estuviera echando semillas en tierra fértil, sin saber cuáles germinarían. Empezó a hacer pequeñas tarjetas muy rústicas, con palabras sencillas en diferentes idiomas y su correspondiente dibujo. Por ejemplo, casa en español con el dibujo de una casita. Las dejaba descuidadamente sobre una mesa o apoyadas contra un libro que Caio solía leer sin llamar la atención. Era una invitación amable, una señal de que comprendía su pasión por los idiomas y, más que eso, una señal de que veía al niño tras el silencio, aquel que anhelaba expresarse por mucho que el dolor se lo impidiera. La magia ocurría casi a diario, primero. Palabras sueltas, gracias en español pronunciado con un acento impecable, luego cat en inglés acompañado de una discreta mirada al gato persa de la mansión, que era más una pieza decorativa que una mascota. Después, frases cortas, construyendo un vocabulario que se expandía a una velocidad impresionante y que superaba con creces lo que cualquier profesor particular había logrado en los últimos años. Elena, al escucharlo, sintió un nudo en la garganta. No era solo la adquisición del idioma lo que la fascinaba, sino la valentía de aquel chico al intentarlo, al romper el velo de su propio silencio, un poco cada día, como si tanteara la temperatura del agua antes de zambullirse de cabeza. No actuaba por deber profesional, como la lingüista que una vez fue. Era algo mucho más profundo, algo que provenía de lo más profundo de su propia experiencia. En Caio, Elena vio un reflejo de su propio dolor.
La silenciosa incomprensión que se había instalado en ella tras la abrumadora pérdida. Él era la representación de la hija que había perdido, un pequeño ser roto que, de alguna manera, le recordaba la fragilidad de la vida y la resiliencia del espíritu humano. Con cada nueva palabra que Caio pronunciaba, un trozo del hielo que rodeaba el corazón de Elena parecía derretirse, no porque su dolor disminuyera, sino porque encontró un propósito. Una resonancia en esa conexión pura e inesperada que florecía en la mansión Vasconcelos. Lo más impresionante de todo fue que esta silenciosa metamorfosis de Caio, esta particular revolución, pasó completamente desapercibida para casi todos en la mansión. Los demás empleados, acostumbrados al silencio del niño y sumidos en sus propias rutinas, no percibieron los susurros en francés ni las breves frases en español. Para ellos, Caio era el mismo niño tranquilo, quizás un poco menos solitario, pero nada que justificara la atención que Elena le dedicaba. Eduardo, el padre, era aún más ajeno. Su creencia de que cuidar significaba solo proveer bienes materiales, llenar la casa de juguetes caros y tutores ineficaces, le impedía ver la verdadera necesidad de su hijo. Presencia, escucha y la conexión humana más genuina. En poco más de un mes, el milagro se hizo realidad. Caio, quien antes había sido una isla de silencio, comenzó a construir no solo uno, sino 9 vocabularios completos en diferentes idiomas: ruso, francés, árabe, español, inglés y algunos otros idiomas que Elena ni siquiera recordaba haber escuchado en sus libros infantiles. No surgió de técnicas revolucionarias, metodologías elaboradas, ni terapias innovadoras. Surgió del cuidado, de una atención sin exigencias, de ofrecer un sonido que resonó con el dolor y la curiosidad del niño. Era algo tan orgánico, tan humano, que nadie en esa lujosa casa, sumida en su propia ceguera, podía entender cómo ni por qué estaba sucediendo. La mansión, antaño un mausoleo de mármol para Elena, comenzó a reverberar con los sonidos de una vida que renacía. Los susurros de Caio ya no eran tan raros. Ahora los usaba para interactuar con el mundo que lo rodeaba, aunque de forma selectiva. Un día, Elena lo vio en la cocina, señalando una manzana y murmurando «ponme» en francés, sin que la cocinera, una mujer de rostro endurecido y oídos distraídos, se diera cuenta. En otra ocasión, mientras uno de los jardineros podaba los rosales, Caio, desde una ventana del piso superior, soltó unas hermosas flores en español. Un comentario que se perdió entre el zumbido del cortacésped. Era como si el niño estuviera probando sus alas, experimentando la libertad de su nueva voz. Estos pequeños actos de comunicación, casi un monólogo para quienes no prestaban atención, eran para Elena la prueba de que algo extraordinario estaba sucediendo. Observó el cambio en la expresión de Caio, como sus ojos, antes tan distantes, ahora mostraban un destello de curiosidad e incluso de alegría contenida. No eran solo las palabras las que surgían, sino la vida la que regresaba a ese pequeño cuerpo. La forma en que manipulaba los sonidos, la fluidez con la que cambiaba de un idioma a otro, era prueba de su genio y para Elena, la confirmación de que la conexión humana, el cuidado desinteresado, era la llave que abría puertas que la riqueza y la tecnología jamás podrían abrir. Ese día comenzó como tantos otros en la mansión Vasconcelos, con el tímido sol otoñal asomándose por las rendijas de las pesadas cortinas. Elena llegó temprano, como siempre, con el aroma a rocío aún fresco en el aire y la brisa matutina poniéndole la piel de gallina. Se movía por las habitaciones con la familiaridad de quien ya conocía cada secreto de aquella casa, cada mota de polvo que insistía en posarse en los rincones más recónditos. Su rutina era un ritual silencioso que comenzaba en la impecable cocina, recorría los grandes salones y culminaba en la biblioteca, el santuario privado de Caio, donde solía refugiarse entre las pilas de libros. Era un día que parecía igual a tantos otros, pero en el fondo algo en la atmósfera parecía vibrar de una forma distinta, casi imperceptible. Mientras Elena pulía los muebles antiguos, un sonido suave y distintivo llenó la habitación. No era el zumbido monótono de la aspiradora ni el tintineo de vasos en la cocina.
Era la voz de Caio y sonaba más clara y segura que nunca. Estaba en la biblioteca, absorto en uno de sus libros, leyendo en voz alta, y no era solo una palabra ni una frase, leía pasajes enteros. Con una fluidez que haría que cualquiera se preguntara cómo este chico, mudo durante tanto tiempo, podía recitar pasajes complejos en un idioma que ni siquiera los adultos de la casa entendían. Con cada sílaba que pronunciaba, la tensión en el aire parecía aumentar, como si el universo se estuviera alineando para un momento de revelación. Poco podía imaginar Elena que este día sería diferente a todos los demás. Mientras se perdía en el silencioso murmullo de las voces de Caio, el Bentley negro de Eduardo, casi siempre ausente, se deslizaba por el largo camino adoquinado y se detenía bruscamente a la entrada de la mansión. Había regresado temprano de un viaje de negocios, algo inusual, y su llegada sorprendió a todos. Eduardo, un hombre de traje impecable y expresión seria, bajó del coche con un maletín en la mano y una expresión cansada en el rostro, con la mente ya inmersa en hojas de cálculo y compromisos inaplazables. Sin siquiera imaginar lo que le esperaba dentro de su propia casa, caminó directo a la biblioteca, su refugio de trabajo, con la intención de recoger algunos documentos. Lo que esperaba encontrar era el silencio habitual, tal vez Caio escondido en algún rincón con sus libros, o la ausencia total de su hijo. Sin embargo, al acercarse a la puerta, antes siquiera de abrirla, oyó algo. Voces. Eran dos. Una, la de Elena, suave y melodiosa, recitando algo que no pudo identificar. La otra, una voz infantil, clara y llena de vida, respondiendo con un flujo de palabras que parecía danzar en el aire. Era la voz de Caio, y lo que oyó fue inconfundible, una conversación que fluía en un idioma extranjero. Su corazón dio un vuelco, y una extraña curiosidad, latente desde hacía tiempo, lo impulsó a mirar por la rendija de la puerta. Al abrir la puerta de la biblioteca, Eduardo se encontró con una escena que parecía salida de un sueño. Caio, su hijo, a quien creía perdido para siempre en el silencio, estaba sentado en el suelo, rodeado de libros, y Elena, la discreta señora de la limpieza, estaba arrodillada frente a él, sosteniendo una pequeña tarjeta de color en sus manos. Hablaba en un idioma que él no reconocía, un sonido suave y melodioso, y Caio, con los ojos brillando de una manera que Eduardo nunca había visto, respondió con la misma fluidez. No eran solo palabras aisladas. Era una conversación, un intercambio de ideas, un diálogo que fluía con la naturalidad de quien habla su propia lengua materna. El corazón de Eduardo se aceleró. Una mezcla de asombro y una punzada de culpa que no podía identificar. Se quedó en el umbral, invisible para ambos por un breve instante, observando cómo se desplegaba la magia. Elena, con la paciencia de un artesano que da forma a una obra maestra, señaló la tarjeta y Caio la repitió con impresionante precisión. Pero lo que realmente lo impactó fue cuando el niño, al notar la presencia de su padre, se giró y con una sonrisa que iluminó toda la habitación, una sonrisa que Eduardo creyó no volver a ver, pronunció una palabra clara y resonante en alemán. Guten Tag, papá. Ese sonido, salido de la boca de su hijo, un idioma que jamás imaginó que Caio pudiera entender, impactó a Eduardo como un rayo, rompiendo años de indiferencia y silencio. Eduardo permaneció paralizado, con la palabra Guten Tag resonando en sus oídos, mezclada con la voz de su hijo. Su mirada, antes centrada en números y negocios, ahora estaba fija en Caio, luego en Elena. Intentando procesar lo que sucedía, era como si el tiempo se hubiera detenido y la realidad se desplegaba ante él. Durante años había pagado fortunas a especialistas de renombre, a terapeutas con brillantes diplomas, y ninguno había conseguido sacarle un solo sonido a ese niño. Y ahora allí estaba Caio, no solo hablando, sino en un idioma extranjero, con una mujer a la que apenas notaba, que se movía como una sombra en su propia casa. Elena, al notar la sorpresa y la confusión en el rostro de Eduardo, se levantó con la misma calma con la que se había movido durante todos esos meses. Sabía que había llegado el momento de la revelación,
que el velo del anonimato finalmente se levantaría. No había triunfo en su mirada, solo una profunda comprensión de la situación, una especie de resignación. No buscaba crédito ni reconocimiento. Simplemente comenzó a explicar con voz tranquila cómo esas tarjetitas, esas canciones en italiano, esos susurros en francés, habían sido el puente hacia el mundo de Caio. Y cómo escuchar y conectar habían sido más poderosos que cualquier terapia costosa que él pudiera imaginar. Elena explicó que no se trataba de una técnica revolucionaria ni de un método científico complejo, sino de una mayor sensibilidad al dolor del niño. Habló de los libros en diferentes idiomas, de cómo Caio parecía conectar con las palabras escritas y de cómo ella simplemente ofrecía el sonido, dejándolo absorberlo a su propio ritmo. Habló de las tarjetas hechas a mano, sin pretensiones, sin la presión que otros tutores y terapeutas le imponía. Era un enfoque basado en la conexión humana, en la percepción del dolor ajeno, en la resonancia que encontró en su propia alma fragmentada, viendo en Caio un reflejo de su hija perdida y un propósito para seguir adelante, aunque fuera en silencio. Mientras Elena hablaba, Caio, absorto en la lectura, observaba la escena con una curiosidad sin precedentes. Su mirada alternaba entre su padre y Elena, como si presenciara algo que llevaba mucho tiempo esperando. Ese padre, siempre tan ocupado, tan distante, ahora estaba allí, inmóvil, absorbiendo cada palabra, con una expresión de sorpresa que Caio nunca había visto. Era como si, por primera vez, el mundo exterior realmente lo viera, lo escuchara. Y esto le infundió una quietud distinta, la sensación de que tal vez, solo tal vez, el silencio no tenía por qué ser su único compañero para siempre. Con cada palabra que Elena decía, Eduardo se daba cuenta de un mar de cosas. No era un hombre dado a grandes demostraciones de emoción, pero la verdad desnuda y cruda se desplegaba ante él. Había brindado lo mejor, lo más caro, pero había fallado en lo más básico: presencia, escucha, cariño. Las lágrimas que no había derramado por su esposa, por la madre de Caio, ahora parecían acumularse en las comisuras de sus ojos, disfrazadas por una repentina necesidad de carraspear. La mansión, que antes solo había sido un conjunto de paredes y bienes materiales, comenzó a adquirir otra dimensión. La dimensión de un hogar que había descuidado durante años y el dolor de su hijo que había intentado disimular con terapias y juguetes ahora lo golpeaba de lleno. Elena, con su sensibilidad agudizada por la vida, notó el cambio en la expresión de Eduardo. La rigidez habitual de su rostro dio paso a una expresión de vulnerabilidad, de arrepentimiento que ella conocía tan bien. Vio la vergüenza en sus ojos, la culpa que comenzaba a corroer la armadura del exitoso empresario. En ese momento, no había empleado ni jefe, solo dos seres humanos, un padre y una esposa que, cada uno a su manera, habían enfrentado pérdidas desgarradoras y que ahora se encontraban en la intersección del dolor y la esperanza, unidos por la voz redescubierta de un niño que, a su manera, intentaban salvar. En ese momento, Eduardo supo que algo fundamental tenía que cambiar. Ya no se trataba de contratar al mejor ni al más caro, sino de ser el mejor padre posible. Se arrodilló junto a Caio, algo que no había hecho en años. Y lo miró a los ojos, no con la distante preocupación de un proveedor, sino con el cariño de un padre que acababa de reencontrarse con su hijo. Oyó al niño murmurar algunas palabras más en diferentes idiomas, y con cada sonido, la distancia entre ellos se reducía, reemplazada por una cercanía que el dolor le había robado. Ese día, esa escena, marcó un punto de inflexión en la vida de Eduardo, el redescubrimiento de un amor que creía enterrado junto con las tragedias. Se volvió hacia Elena. Ya no con la mirada de un jefe que solo veía al discreto empleado. Había respeto, admiración y profunda gratitud en sus ojos. No se trataba solo de la voz de Caio, sino de la vida que había salvado. Fue entonces cuando hizo la invitación, no con la formalidad de un hombre de negocios, sino con la sinceridad de un padre desesperado y esperanzado. Elena, dijo con la voz entrecortada, no sé cómo agradecerte. ¿Aceptarías ser la tutora oficial de Caio? No como empleada,
sino como alguien que comprende a mi hijo como nadie más ha podido. El aire en la biblioteca pareció espesarse con la importancia de esas palabras, y Elena sintió una oleada de emoción que no había experimentado en mucho tiempo, una mezcla de alivio y la sensación de que, por fin, su propio dolor podría encontrar un nuevo propósito. Elena aceptó la invitación, no por deseo de estatus ni riqueza, sino por la profunda convicción de que su lugar estaba allí, junto a Caio. Al principio no hubo un contrato formal, solo un acuerdo tácito de confianza y respeto. Desde ese día, la mansión Vasconcelos dejó de ser un lugar de silencio y ausencia. El sonido de las palabras de Caio, ahora pronunciadas abiertamente y en varios idiomas, llenaba las habitaciones, mezclándose con la risa genuina de Elena. Ya no era la señora de la limpieza invisible, era la tutora, la confidente, el puente hacia el mundo de un niño que florecía cada día y, para él, mucho más que eso. Era la figura que había rescatado su voz y, en consecuencia, a sí mismo. Eduardo, quien antes estaba tan absorto en su negocio y el mundo exterior, comenzó a dedicar tiempo a su hijo, observó las interacciones entre Elena y Caio, aprendiendo la importancia de escuchar, estar presente y cuidarlo más allá de las cosas materiales. Observó a Elena contar historias en italiano, reírse de los divertidos intentos de Caio de hablar ruso, y comprendió que la verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en las conexiones humanas. La figura paterna, que antes había estado ausente, comenzó a reconstruirse, ladrillo a ladrillo, no con dinero, sino con tiempo y atención, con la voz de su hijo como banda sonora de este nuevo y emocionante viaje de redescubrimiento familiar. Pasó el tiempo, y Caio floreció como una flor excepcional que finalmente encuentra el sol. Las palabras, que antes eran una pesada carga, se convirtieron en sus herramientas para explorar el mundo. No solo hablaba 9 idiomas, pensaba. Soñaba y sentía en cada uno de ellos, como si cada idioma abriera una nueva dimensión a su mente brillante. Su curiosidad, antes aprisionada por el mutismo, ahora encontraba libertad en preguntas en francés sobre las estrellas o en declaraciones en español sobre los colores del atardecer. Aquel niño, antaño una sombra, irradiaba una luz que llenaba cada rincón de la mansión Vasconcelos, una luz que nadie se atrevía a apagar. ¿Y Elena? Ella, la mujer que se había convertido en una figura por sí misma. Encontró en Caio no solo un propósito, sino también un camino hacia su propia sanación. El dolor de la pérdida, que parecía un peso insuperable, no desapareció por completo, pero se transmutó al ver que la vida volvía a los ojos y la voz de Caio sintió que, de alguna manera, honraba la memoria de su propia hija, ofreciendo a otro ser la oportunidad de tener voz, de ser comprendido. Esa conexión pura, forjada en la vulnerabilidad y la escucha, no se trataba solo del niño que podía hablar de nuevo, sino de la mujer que podía sentir de nuevo, la mujer que se permitió, una vez más, tener esperanza, aunque fuera con pasos pequeños pero poderosos. La culminación de este viaje de renacimiento llegó meses después, en un gran evento. Eduardo, conmovido por la profunda transformación que presenció, decidió abrir una fundación educativa, un espacio dedicado a promover la escucha y la conexión humana en el desarrollo infantil, inspirado en la historia de Caio y Elena. En el escenario, bajo los focos, estaban Caio, ahora un niño vibrante y elocuente, y Elena, que ya no era una figura invisible, sino una figura de fuerza e inspiración. La voz de Caio, que antes había sido un susurro de dolor, ahora llenaba el auditorio con la claridad de sus palabras en varios idiomas, narrando su historia de superación. Elena, junto a él, compartió su perspectiva sobre su propio dolor y cómo conectar con Caio la devolvió a la vida. Habló de la importancia de ofrecer el sonido, de ver al niño más allá del problema, de escuchar no solo las palabras, sino el corazón. No se trataba de discursos académicos ni teorías complejas. Eran relatos de alma a alma que resonaron profundamente en cada persona presente. La historia de Caio y Elena se convirtió en un testimonio viviente de que la sanación y el crecimiento a menudo no provienen de técnicas revolucionarias ni de recursos costosos.
sino del cuidado genuino, la empatía y la capacidad humana de reconectar, de vernos reflejados en los demás, de encontrar un propósito en el dolor y en la superación. La admiración en los ojos de la gente era palpable. El público, antes solo oyentes, ahora se sentía parte de ese viaje, conmovido por la sencillez y la profundidad de lo compartido. Era una prueba viviente de que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza y que el silencio, roto por la conexión humana, podía dar paso a una sinfonía de voces. Elena, quien antes se había mantenido alejada de los focos, ahora lo recibía con la dignidad de quien había reencontrado su lugar en el mundo, no como una ex maestra, sino como la mujer que, a través de su propio dolor, ayudó a rescatar la voz y la esperanza de una niña. Ese día, marcado por la celebración de la fundación, no fue solo un evento, fue un testimonio del poder de la escucha y la presencia, un recordatorio de que, incluso en las mayores tragedias, la luz de la superación puede brillar, a menudo en los lugares más inesperados. La historia de Elena y Caio se difundió, no como un cuento de hadas, sino como una verdadera historia de triunfo, resonando en comunidades en línea dedicadas a personas que, como ellos, habían superado lo que parecía insuperable. Ella continuó dando clases particulares a Caio y su amistad se profundizó, un puente sólido sobre las turbulentas aguas del pasado. Caio, a su vez, se convirtió en un joven brillante y políglota, recordando siempre a todos que su voz no se encontraba en terapias sofisticadas, sino en el cuidado genuino de una mujer que lo veía más allá de su silencio. La mansión Vasconcelos, antaño un monumento a la ausencia, se convirtió en un hogar lleno de la resonancia de vidas que conectaban, una oda a la importancia de escuchar y estar presentes en la vida del otro.